unas últimas informaciones con respecto a Milagro. Bueno, bienvenido, muchas gracias por haber venido. La verdad es que resultó extraño que como una opinión, ¿no? Porque en definitiva fue una opinión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, no se haga valer en el Estado argentino para con la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Sí, en principio aclarar que no es una opinión. Confunde un poco el término que tienen estas resoluciones, que se llaman recomendaciones, pero ya la Corte Suprema de Justicia aclaró que igualmente esa palabra no implica que no sea obligatoria, sino que es obligatoria, esa es la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema, y es una resolución que hay que explicar, es obligatoria para el Estado Nacional. Entonces no es susceptible de ser interpretada por los jueces provinciales ni por ningún otro organismo en particular. La resolución fue dictada el 27 de julio y fue aplicada finalmente, aunque con irregularidades, el 31 de agosto. Y ahora, menos de un mes después, la Cámara de Apelaciones, en una resolución totalmente irregular y sin ningún fundamento, decide revocar la prisión domiciliaria y así el Estado argentino incurre en responsabilidad internacional e incumple esta medida, como ya indicó el sábado la Comisión. Marcos, vamos a sumar a este debate al diputado Alfredo Olmedo, que es uno de los diputados que intentó que Milagro Sala quedara nuevamente en una prisión común. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Usted festejó el día viernes al momento en que decía que nuevamente estaba confiando en la Argentina y en la justicia cuando Milagro Sala volvió a una prisión común. No, yo no festejé. Yo dije claramente, yo hice un escrito, pero me presenté tanto en la Justicia Federal en Salta como en la Justicia Federal de Jujuy. ¿Y por qué no lo hice en la Justicia de Jujuy? Porque sinceramente no encontraba abogados que presenten la nota que presenté en la federal y el que encontré me pedía una suma que no era acorde a lo que yo podía pagar. Entonces fui muy claro y le pedí a la justicia que actúe. Le aclaro que no tengo nada en contra de Milagro Sala, pero uso el sentido común desde que ella desde su prisión domiciliaria pasa por arriba de la, de la reglamentación que hay, arenga a la sociedad argentina a ponerse de pie, a armarse, ir en contra del gobierno nacional, de un presidente elegido legítimamente por el pueblo, también el tema de Maldonado, y bueno, ella está en prisión, no está en otro lado. Diputado Olmedo, acá en piso con nosotros está Marcos Alazábal, es abogado de Milagro Sala, y lógicamente lo que queremos preguntarle es si Milagro Sala instó al pueblo a que se armara en contra de alguien. No, para nada, de hecho no hay ninguna causa por ese delito, inclusive todas las cosas que existen tampoco ninguna tiene ninguna fundamentación, pero no hay nada en ese sentido. Lo que molestó, evidentemente, que inclusive varios diputados radicales y el pueblo lo han dicho, es que ella se ha salido a manifestarse en esta detención domiciliaria, que inclusive era irregular por las restricciones ilegales que tenía, a favor de Santiago Maldonado, o que haya querido ejercer sus derechos políticos totalmente constitucionales. Pero acá, bueno, de lo que escucho del diputado Olmedo, igual no se escucha muy bien, quiero remarcar igualmente que hay una cuestión que es importante dejar en claro. Acá no es cuestión de usar el sentido común, sino las reglas constitucionales, y las reglas constitucionales son claras, la resolución es obligatoria, y los tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen una jerarquía mayor a las leyes. Entonces, lo que dijo la Comisión es que tenía que haber una alternativa a la privación de la libertad. Una de ellas era la prisión domiciliaria, y esa adoptó el Poder Judicial jujeño. Pero es en virtud de un tratado internacional que es superior a la ley, entonces no importa. Sí, y le preguntaría a Olmedo cómo ve esta detención domiciliaria, ¿de qué manera la ve usted? Lo sé respetar al abogado. Los tratados internacionales los escriben los hombres, y también los hombres de leyes los podemos cambiar. Porque si de pronto usted dice no usar el sentido común, sino bueno, pero a ver, seamos claros, Milagro Sala cuesta 3 millones de pesos por mes su detención, casi $190.000 si le quiere poner. Usted imagínese que cuanto más delitos cometió, más cuesta, digamos, contenerla en su prisión domiciliaria o cuidarla. Y yo creo que está teniendo privilegios sobre otros presos comunes, donde de pronto no tiene por qué tener eso, aparte al Estado, no tiene por qué costarle esa suma de dinero, que cuanto más delitos más graves fueron, más nos cuesta cuidarla. Creo que como cualquier otro preso normal, tiene que estar en la cárcel, y espero que lo antes posible me aprueben en el Congreso de la Nación el proyecto que presenté, que aquel que esté en la cárcel sea obligatorio que trabaje. Diputado, la verdad es que nos gustaría entender dónde usted quisiera
que la pusieran a Milagros Sala, porque la verdad es que ya desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos han dicho que por cuestiones de salud incluso tenía que quedarse en su casa, que aparentemente no tiene mayores lujos como ustedes lo han dicho, ¿no?, en su propósito. A ver, vamos a ser muy claros. Una dirigente social, si le hizo bien a la sociedad, no creo que le alcance para tener la vida que tenía Milagros Sala. Pero yo no soy justicia. Yo soy diputado de la Nación que llevo adelante proyectos de ley. Yo vi esto injusto en la sociedad y presenté la denuncia para que la justicia actúe. Se ve que rápidamente la justicia tomó mi denuncia como referencia y actuó. Marcos, ¿qué tiene para decir a esto? No, con respecto a la plata que se gasta en su detención domiciliaria, acá hay también una confusión importante. Y es que si se gasta plata es por las irregularidades e ilegalidades de la disposición de la justicia jujeña, porque la prisión domiciliaria se tiene que cumplir en la normalidad de las condiciones, que la supervisa un patronato de liberados, pero sin la presencia de ninguna fuerza policial ni de seguridad, como es la Gendarmería Nacional, que interviene en su domicilio. Eso es ilegal. Entonces la plata que se está gastando ahí, sí está mal gastada, pero porque esos órganos no deberían estar ahí, sino que eso debería cumplir su prisión domiciliaria como lo que es, estando en su casa, supervisada por un patronato de liberados, así no se gasta ni un peso. Además, otras restricciones también ilegales, como las cámaras de seguridad que pusieron, como el cerco perimetral. Ahora, como los ¿ella antes vivía en esa casa a la que fue ahora o a la que No, bueno, vivía? y eso es otro problema. Ese es un domicilio que está su nombre, pero no es su domicilio legal, ni el domicilio en el que ella habitaba. De hecho, hubo que refaccionarlo para era una esa casa presencia, que estaba ¿no?, destruida y que fue un escándalo, porque la Comisión Interamericana dice que hay una persona con riesgo para su vida y su integridad física, y un juez decide mandarla en invierno a una casa sin muebles y ventanas, y hace cargar con los gastos de eso a su familia y a gente allegada. ¿Y cuando por qué había ella no podía ir a su condiciones. casa, de donde había salido de vivir con su esposo el nono? No había ninguna razón para que no vaya a su casa. De hecho, la otra casa está en perfectas condiciones para cumplir una prisión domiciliaria, e inclusive su marido, Raúl Noro, había cumplido una prisión domiciliaria ahí en perfectas condiciones. Es decir, no había ninguna justificación y así no se hubiera gastado ni un peso, y nosotros no queremos que se gaste ni un peso. Queremos que esté en su casa sin la presencia de ninguna fuerza ilegal. ¿Es una posibilidad, diputado, esa que vaya a ese domicilio? Bueno, usted fíjese que tienen hasta la policía lacustre, porque la casa es vista al lago. Hasta la policía lacustre tengo, digamos, afectada. Es una cuestión de sentido común. ¿Y por qué tiene que tener privilegio? Yo no quiero que tenga privilegio nadie en una sociedad. No tengo nada, vuelvo a repetir que no tengo nada en contra de Milagros Sala, pero creo que algún día tiene que empezar a haber justicia en este país. No podemos estar toda una vida tratando de tapar a personas que cometen delitos, o que se tapan la cara, o que andan armados por la calle, cuando una sociedad que le pone el hombro al país todos los días trata de salir adelante. Ahora, ¿cuál es su posición con respecto a la ley del 2x1 a los genocidas, Alfredo? Y yo la voté en contra porque, yo no estaba de acuerdo con el fallo, pero yo no me puedo llevar por delante el Poder Judicial como se lo llevaron todos los diputados y todos los senadores. Después piden la justicia independiente, entonces así independiente no va a ser nunca. ¿Y a usted le parece que esta misma justicia, que fue la que estuvo conforme a la Comisión Internacional, se equivocó esta vez? Le vuelvo a repetir, yo no soy juez y puedo decir una cosa o la otra. Si el tratado internacional es lo que usted dice, y bueno, creo que hay cosas, como yo estoy pidiendo, por ejemplo, la pena de muerte para los femicidas, que quizás haya tratado que nos prohíba, y bueno, habrá que cambiarlo al tratado, porque ¿cuántas mujeres quieren que se sigan muriendo? Bueno, pero es la misma justicia que dijo que Milagros Sala tenía que estar en prisión domiciliaria. Bueno, la justicia ahora lo revocó al fallo, no fue Olmedo, ¿no? Claro, yo no soy juez. No, pero ese plan... Yo no soy abogado tampoco, claro, y pido mi disculpa, técnicamente hay cosas que no las sé. Sí, doctor, quería decir algo. No, simplemente que, como él bien dice, no es juez, pero de todas maneras ejerce una función legislativa. Me parece que es importante tener cuidado con las opiniones que se expresan, porque estas muestran, por ejemplo, un gran desconocimiento. Milagros Sala no solo no tiene un privilegio, sino que es una perseguida política hace casi 2 años. Una persona que está en prisión preventiva hace casi 2 años, sin ninguna condena firme. La única condena que tiene, que está siendo revisada por la Corte Suprema, es por tirar 3 huevos hace 9 años y romper 7 vidrios en un lugar que ella no estaba, que no se sabía quién instigó. Entonces esto muestra la irregularidad. Ella no tiene ningún privilegio, sino al contrario, no debería estar en prisión domiciliaria, sino que debería estar en libertad, como indicó la ONU el año pasado. Esto no se cumplió. Entonces eso es importante. Doctor, no solo no tiene privilegios, sino que es una perseguida política. Y por otro lado, en cuanto a la justicia, con lo del 2x1 creo que es un caso
muy claro de cuál es la actuación política que está teniendo la Corte Suprema en este momento, que prioriza tratar una cuestión así, que no tiene ningún sentido hacerlo, que es una cosa que ni siquiera debía haber sido tratada por la Corte Suprema, que por eso todos los tribunales inferiores se manifestaron en contra de la decisión, y hace 7 meses que tiene 2 dictámenes favorables a la Procuración General de la Nación para tratar la prisión preventiva de Milagro Sala y no los trata. Doctor, sí, Olmedo, díganos. Doctor, con mucho respeto le digo, tengo entendido que Milagro Sala está acusada la Tupac Amaru de una muerte, tengo entendido, en Humahuaca. Durante 10 años estuvo sitiado Jujuy. Durante 10 años usted sabe que ella manejaba todo, desde la hinchada del club de fútbol hasta las calles de Jujuy, que se cortaban cuando ella quería, se liberaban cuando ella quería, se liberaba las salinas grandes como patrimonio de la humanidad cuando ella quería, y cuando no quería les cobraba peaje para que los turistas suban a las salinas. Creo que hay un montón de cosas. Yo le vuelvo a repetir, no soy abogado, ni juez, ni acusador, nada, pero creo que hay un montón de causas en la cual no tenga duda que algo tuvo que ver su defendida. Bueno, en principio lo primero que quiero responder es que... ¿O no? Sí. De las acusaciones que está mencionando Olmedo, bueno, muchas no constan en ninguna causa. Si él quiere hacer el anuncio puede hacerlo como cualquier ciudadano, pero no hay nada que indique esto. Ajá. Por otro lado, es importante indicar que a todos los ciudadanos les rige la presunción de inocencia, y ella, como dice, sí, está acusada en una causa de homicidio sin ninguna prueba, en una causa totalmente irregular, en la que el coimputado de Milagro Sala salió a declarar la semana pasada que el propio juez lo apretó para que declare en contra de Milagro a cambio de darle la libertad. O sea que la causa por homicidio no existe. Sí, existe, pero está llena de irregularidades, tiene 2 imputados y el otro 3 imputados, 2 además de Milagro Sala, y uno de los imputados salió la semana pasada a decir que el propio juez lo apretó para que impute a Milagro Sala, para que la incrimine y a cambio de darle la libertad. Entonces, este es el tipo de causas que hay. 2 años sin ninguna condena firme, casi 2 años sin ninguna condena firme, una persona que permanece privada de la libertad, aún con 2 resoluciones de los máximos organismos de derechos humanos a su favor. Sí. Entonces, esto no es ningún privilegio, sino todo lo contrario, es una persecución política que hace incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional. Sí, dígame. Si me permite, en algo estoy de acuerdo con usted. Sí. No puede estar 2 años sin sentencia. Tampoco puede estar un militar que se está muriendo en la cárcel y Güemes con 71 años, hace 15 años que está sin sentencia. Entonces, ¿usted habla de los crímenes de lesa humanidad, Olmedo? Sí, hay gente que ya está con huelga de hambre, en general creo que es Rodríguez, si no me equivoco, en Güemes, que se está muriendo de hambre. ¿Pero se refiere a un genocida? ¿A quién se está refiriendo? No, mire, yo tengo particularmente un pensamiento de la guerra que fue en el año 73. Usted quizás tenga otro. ¿Cuál es el suyo? Fue una guerra, claramente. Bueno, claramente no lo dicen así las comisiones internacionales, porque la guerra tiene que ver con una equidad de fuerzas, y en realidad las dictaduras militares, señor diputado Olmedo, tienen que ver más de 1976, tienen que ver, esta idea chiquitita, tiene que ver con un grupo nacional, ¿no es cierto? Permítame, porque usted empezó el tema. Sí. Quien declaró aniquilar a la subversión fue la presidenta María Isabel Martínez de Perón. Yo no sé por qué no le hicieron juicio a María Isabel Martínez de Perón. Ella fue la que dio la orden de aniquilar a la subversión. Pero bueno, igual, a ver, vamos que son 2 caminos distintos. Una es la imprescriptibilidad de los delitos que tienen que ver con lesa humanidad. Y eso es un tema. Y otro tema tiene que ver con Milagro Sala, que es una presa política de la Argentina, dicho por las comisiones, no dicho por este noticiero. De hecho, me gustaría aclarar una cosa. A ver, perdón, sepamos respetar. Usted puede tener una opinión, yo tengo otra. Entonces, la verdad la dirá la historia y la dirá la justicia. Para mí no es una presa política, es una presa por delitos. Para usted quizás sea una presa política. Si no, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo respeto su opinión y quiero que respete la mía también. ¿Y qué cree de los organismos de derechos humanos internacionales que plantean justamente que hay una persecución? Los organismos de derechos humanos en la Argentina, voy a ser muy crudo y duro, armaron un negocio por detrás de una forma incalculable, a tal punto, fíjese, que el abogado Joe Klender se terminó comprando una Ferrari. No, es otra historia. ¿Usted quería decir algo, Marcos? Primero, en relación a las opiniones que pueda tener Olmedo sobre... Sí, es otra historia igual esa, Olmedo. En relación a las opiniones que pueda tener respecto a la dictadura militar... Sueños compartidos. Sueños compartidos. Espérenos, Alfredo, que está hablando el doctor Alazábal con respecto a lo que usted había dicho antes. Aguárdenos. Bueno, con respecto a las opiniones de Olmedo respecto a la dictadura militar,
las repudio, pero creo que no es el espacio para discutirlas. Pero incluso quiero remarcar que Milagro Sala es, si se compara la situación de los genocidas y la de Milagro Sala, otra vez Milagro Sala es la perjudicada porque todos los genocidas que tienen prisión domiciliaria la cumplen sin la presencia de ninguna fuerza de seguridad y solamente bajo la supervisión de un patronato de liberados. En vez Milagro Sala la cumple de una forma que muestra claramente su carácter de presa política, con 20 efectivos de gendarmería, con las fuerzas policiales, con cámaras que filman dentro de su casa. O sea, inclusive comparándolo con los peores criminales de la historia argentina, más allá de que a Olmedo no le parezca, ella está en una situación perjudicial. Entonces, esto es una nueva muestra de la ilegalidad y la persecución. Y los organismos de derechos humanos, a los que creo que se referían acá, no solo son los organismos argentinos, sino que son los organismos internacionales. Estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas y de la CIDH, que es parte de la Organización de Estados Americanos. Es decir, los dos órganos internacionales, no de derechos humanos, órganos internacionales en general, más importantes a los que Argentina pertenece. Uno a nivel mundial y otro a nivel americano. Entonces, me parece que es bastante claro que estos dos organismos, que se expiden solamente en casos muy concretos y cuando es muy burda la persecución, hayan dicho algo, bueno, deja las claras la situación totalmente irregular de la detención y de la persecución a Milagro Sala. Otra cosa más, doctor, que Milagro Sala no es una presa por delitos, porque sería una presa por delitos, como le dice él, con poco rigor técnico, si fuera una presa por alguna condena firme. Bueno, no, esto es una presa en prisión preventiva, en un lapso totalmente extraordinario y sin ningún fundamento y con resoluciones, vuelvo a repetir, de organismos internacionales en su contra. Entonces me parece que yo entiendo que usted no sea juez, pero creo que en casos tan sensibles es importante, si uno no tiene la información detallada, ser cauteloso con lo que se dice, porque estamos hablando de los derechos de una persona y además de la responsabilidad de todo el Estado argentino frente a la comunidad internacional. ¿Qué quería decir, Alfredo? Los militares que están en la casa tienen más de 70 años. Milagro Sala no tiene 70 años. Entonces hay que aclarar eso para que no confundamos tanto. Igual nos referíamos a las normas, ¿no? Nos referíamos a las normas, ¿no? Que Milagro Sala viviría con más gente a su alrededor, con cámara filmándola, y que quizá un genocida solamente tiene una pulsera electrónica para vigilarlo, ¿no? Pero además, nos referíamos a eso. Pero, además, una cosa, Milagro Sala está, la única condena firme que tiene es por tirar huevos y romper vidrios, y de los genocidas estamos hablando de 30.000 desaparecidos. O sea, no entiendo ni siquiera por qué se está haciendo esta comparación en este momento. Estamos hablando de un delito súper menor, con una condena en suspenso que ni siquiera está firme, comparado con crímenes de lesa humanidad, con un juicio como el juicio de las juntas y todos los demás procesos por crímenes de lesa humanidad que son ejemplo en todo el mundo. Entonces me parece que no tiene ningún sentido comparar 30.000 desapariciones con tirar 2 huevos. Olmedo. Con todo respeto, yo pido que lo antes posible la justicia se pida por lo de Milagro Sala. Y si es culpable, es culpable, y si es inocente, será inocente. Y lo voy a saber respetar. Con respecto a los desaparecidos, no quiero hablar más. Yo, cuando usted me muestre la lista de los 30.000 desaparecidos, se lo voy a reconocer. Por ahora la lista tiene 8.752. Entonces, no armemos de esto lo que vienen armando, todo un sistema de distintas cosas donde los nombres no están. Bueno, diputado Olmedo, muchísimas gracias. Le agradecemos esta comunicación con Crónica Televisión. Gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias por el respeto, doctor. Entiendo, usted está en una postura, sépame entender. Yo estoy en una posición de diputado de la Nación que quiero lo mejor para nuestro país. El tiempo dirá quién tenía razón. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, entonces el diputado Alfredo Olmedo por Salta Somos Todos, que se refería lógicamente a las últimas decisiones que corresponden a la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Bueno, Marcos, entonces, ¿cómo queda de acá hasta durante esta semana el proceso, ¿no? Si Milagro Sala va a estar en el penal, si por ahora ella sigue en su prisión domiciliaria. Bueno, esto es importante explicarlo. Nosotros vamos a recurrir a esa decisión, tenemos 15 días para hacerlo, y el recurso que presentemos, que es un recurso de casación, tiene efecto suspensivo, es decir, la medida todavía no se ejecutó ni se podría ejecutar hasta que es una sentencia firme y todavía faltan atravesar varias instancias, aún si se corrobora esta decisión, que dudamos que se haga, porque es totalmente ilógica y antijurídica, para que se efectivice la decisión. Es decir, ella permanece en su casa y tendrá que ser así hasta que haya una sentencia firme, que de todas maneras consideramos que esa sentencia firme debería ser a nuestro favor. Es decir, que no pasó nada distinto de lo que vemos habitualmente, que tiene que ver con esa custodia, pero nada diferente. Nada diferente. Bueno, igual es importante explicar que en el marco de la resolución de la Cámara de Apelaciones había apelado el fiscal, diciendo que se revoque lo que finalmente pasó, pero también habíamos apelado nosotros, pidiendo que se levanten estas restricciones ilegales. Ahora, cuando se expide de la Cámara de Casación, va a tener que tratar las dos cosas. Si revoca la decisión de la Cámara de Apelaciones y si además levanta todas estas restricciones ilegales, que es por lo que nosotros pedimos.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, bueno, por dar un poco de claridad. La verdad es que nos parece muy rica esta charla con el diputado Alfredo Olmedo también, porque de una manera o de otra necesitamos comprender si es una presa política, si no, si Milagros Sala, bueno, hoy es una persona que debiera estar en una prisión común, si debiera darle una prisión domiciliaria, y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, igualmente quiero hacer una aclaración. Me parece, en el caso del diputado Olmedo, es un funcionario de nivel nacional, es un legislador nacional, y me parece que es muy importante que los políticos tengan la responsabilidad de hablar con información sobre estas cosas, porque vuelvo a repetir, el Estado argentino está en responsabilidad internacional y están en juego los derechos constitucionales de una persona que están siendo violados hace casi 2 años. Así que, a pesar de que respeto su opinión, creo que es importante que sean fundadas y hablar con responsabilidad, más cuando se ejerce un cargo público. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, y yo vos te invito a Venado Tuerto. Bueno, vamos. Porque el gobernador Lifchit ha inaugurado un nuevo hospital. Mirá. Vamos.